Aquí tengo una función vectorial en términos de t. A este r de t le hemos llamado vector posición. Este vector posición, así como hemos visto en esa explicación breve, tiene esta notación, ¿no? En esta notación, que es la del vector posición, entonces, este sería para nosotros la función x de t, esta partecita, ¿no? Ese sería el x de t. Este sería el y de t, porque está en el plano, en el espacio, ¿no? Y esta partecita sería para nosotros el z de t. Cuando nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, velocidad instantánea, tenemos que hablar de su derivada. Cuando hablemos de, queramos sacar, digamos, la aceleración propiamente como vector, pues vamos a tener que hallar su segunda derivada, ¿no? En cuestión, digamos, de las notaciones que se manejan, si este es el vector posición, entonces su primera derivada, bueno, así, ¿no? Que sea así. En realidad, la derivada de este, en la notación de Leibniz, era la derivada de n respecto de t. Esta es la notación de Leibniz, ¿no? Esta es la notación de Lagrange, ¿no? Entonces, si anotamos esta derivada, entonces, ¿qué nos va a dar? Hemos dicho, la velocidad instantánea. ¿Ya? Cuando ustedes van a revisar la teoría respecto a esto, cuando se deriva la función posición, ¿no? Ya sea esta notación no está, nos va a representar la velocidad. ¿Ya? Ahora, si nosotros derivamos la velocidad, si lo derivan la velocidad, entonces vamos a encontrarnos con el vector aceleración. Tenemos, dice, un vector posición, acá está, ¿no? Dice, inciso A, haya la posición de la partícula en un tiempo de 2 segundos, dice. Pero aquí está bien remarcado, fíjense. Perdón, está bien claro. Dice, haya la posición de la partícula. ¿Okay? En ese caso, fíjense, tendríamos que hacer así, ¿no? Inciso A. ¿Cuál es la posición de la partícula en general? A este se le llama vector posición de la partícula, hablando vectorialmente. Si esta es la posición de la partícula, entonces si aquí me dice, haya la posición en t igual a 2 segundos, 2 segundos dice, entonces dice la posición en t igual a 2 segundos, ¿ya? Entonces, tendré que reemplazar en este vector posición solamente para t igual a 2. Es decir, tendré que reemplazar en esta expresión, ¿no? Fíjense, en vez de t le coloco 2 y esto va a ser 5 por 2 acá, ¿no? En todo lo que se ve a t le ponemos 2. Entonces vendrá i, luego más 2 por 2, estoy reemplazando, j, y luego menos 2 al cuadrado k. Entonces, como vector posición va a ser esta. Obviamente, si lo desarrollo, esto me da 10i, 4j y menos 4k. Entonces, esta es la posición de la partícula en el espacio, pero con esas coordenadas, ¿no? Esta tendría que ser nuestra respuesta, obviamente, ¿no? Esta es nuestra respuesta. Pero más aún, fíjense, si nosotros queremos hallar la posición, pero ya como distancia, podemos obtener su módulo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, dice, halla la posición del particular en t igual a 2 segundos. ¿Cuál será la posición? Es la pregunta, ¿no? Es esta la posición, pero en términos vectoriales. Si nosotros graficamos esto, vamos a tener que graficar el eje X, el eje Y, el eje Z, y determinamos la posición de esa partícula en el espacio. Este es el Y. Si nosotros queremos averiguar como módulo, tendremos que sacar su módulo. ¿Cuál será, por ejemplo, su módulo de este? Su módulo, aparte, digamos, como otra cuestión. Entonces será la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? De este, por ejemplo, será 10 al cuadrado más 4 al cuadrado, me estoy fijando en sus componentes, y más menos 4 elevado al cuadrado. Entonces el módulo de la posición de la partícula en el t igual a 2 segundos, como módulo será, bueno, acá esto es 16, perdón, claro, 16, 32, raíz de 132, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro módulo va a ser R de 2, 11.49, ¿no? Ahora, fíjense, dependiendo del sistema, entonces, por ejemplo, en el sistema internacional es metros, ¿no? Ya, a ver, se han copiado los datos de las formulitas. ¿A qué es igual el desplazamiento? Era el vector posición en final menos el vector posición inicial como vector. Ahora, aquella formulita está en términos de t, ¿no? Aquella formulita. Entonces, será el desplazamiento de la posición en t igual a R final de t menos R inicial de t, ¿no es cierto? 5ti más 2tj menos t cuadrado k. Este vector posición es en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Ahora, en esta parte necesito un tiempo final y un tiempo inicial. En el inciso B dice, hay el desplazamiento de la partícula entre 2 y 5 segundos, dice. Y obsérvese, a ver ahí. Hay el desplazamiento entre 2 y 5 segundos, dice. En nuestro caso, tenemos que hallar entre t 5 segundos, 2 y 3 segundos, ¿no? Entre 2 y 5 segundos. Así tenemos que hallar. ¿Ve? Mi R final, va a ser en t igual a 5, porque va a ser el final, en un tiempo mayor. Y el inicial va a ser en t igual a 2 segundos. ¿No? Aquí hemos hallado, por ejemplo, en 2 segundos. ¿No? Hemos hallado en 2 segundos. Ahora tendré que hallar en 5 segundos. ¿No? Y una vez que haga eso, hago una cesta y ese va a ser su desplazamiento. Ahora, vectorialmente se va a anotar, obviamente, y de manera modular o como tamaño, entonces también lo podemos hacer, ¿no? Ya, entonces para hacer eso, vamos a escribir para ambos tiempos, ¿ya? En esa fórmula de arriba, en el vector posición, vamos a reemplazar. Para que ustedes lo vean, a ver, acá vamos a hacerlo, ¿ya? Pues vamos a hacer R final, bueno, en este caso sería final, en 5 vamos a hacer, en 5 segundos, ¿ya? Entonces, a ver, ustedes me dictan para R final en 5 segundos. Me dictan directo, ya, acá. Allá, 25. Y luego, ¿qué viene? Más 10J Inge. 10J, correcto. Y luego, el último. Menos 25K. Eso, ¿ya? Esto es en 5 segundos. Ahora, en 2 segundos, y como es inicial, debemos colocar L0, pero en 2 segundos. Y en 2 segundos se hace el mismo reemplazo, pero acá está, ¿no? 10i más 4j, y luego va a ser menos 4k.
Entonces, lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a esto, es su diferencia, ¿no? Tenemos que restar el R final menos el R inicial para hallar el desplazamiento. Entonces, si nosotros hacemos esa diferencia, tendremos, ¿no? R final de 5 en 5 menos R inicial en 2. Esto va a ser igual. Entonces, estamos 25 menos 10, 15 y luego va a ser 10 menos 4, 6J y menos 25 menos 4. Eso es menos 21K. Entre 2 y 5 segundos. Entonces diremos, por tanto, el vector desplazamiento o el desplazamiento que me han solicitado entre 2 y 5 segundos, es delta R, ¿no? Delta R va a ser igual. Entonces, aquí el resultado, ¿no? 15i más 6J menos 21K. Ese es su desplazamiento. Hablando en términos vectoriales, este es el vector desplazamiento. Si nosotros dibujáramos, tendríamos que dibujar este vector en el espacio. Pero normalmente el término desplazamiento, cuando ya hacemos en la forma aplicativa, no lo hacemos vectorialmente, sino lo hacemos en términos de su distancia. Entonces, si yo quiero hablar de su distancia, como ya valor fijo, tendré que sacar su módulo, ¿no? Entonces, dependiendo de la pregunta, si yo saco, por ejemplo, su módulo de este, me va a representar distancia. Entonces, en este caso, va a ser el módulo de este vector de desplazamiento, será la raíz cuadrada de cada componente de ese vector al cuadrado, ¿no? Así. La raíz de cada componente al cuadrado. Y eso va a ser igual 26.5. 6,5 metros, digamos, ¿no? Entonces me está pidiendo la velocidad media. ¿Cuál era la formulita de velocidad media? Hablando vectorialmente siempre. ¿Cómo se llama? Delta R sobre delta tiempo. Es desplazamiento sobre un intervalo de tiempo, ¿ya? Recuerdo, el desplazamiento es lo que hemos hecho, ¿ve? El desplazamiento. Un R final menos un R inicial. ¿Quién es el delta T? El delta T, intervalo de tiempo, es T final menos T inicial, ¿ya? Es la diferencia. El delta T no es vector. El delta T o el tiempo es un escalar. En cambio, el desplazamiento es vector. Halla la velocidad media entre 2 y 5 segundos, dice. Entre 2 y 5 segundos. Dice, halle entre t igual a 5 y t igual a 2 segundos. Eso me está pidiendo, ¿no? Pero nosotros ya hemos hallado el vector desplazamiento en t igual a 2 segundos, entre 2 y 5 segundos. Ya hemos hallado. Si cambiaría los tiempos, tendría que ser otra vuelta, ¿no es cierto? Por tanto, fíjense, mi velocidad media va a ser igual al vector desplazamiento, pero ese vector desplazamiento, acá abajo está anotado, se los voy a copiar, es 15i más 6j y me da 21k. Ese es el vector desplazamiento, entre 2 y 3 segundos, lo que hemos hallado en el inciso B. Y eso dice dividido entre t final menos t inicial, el delta t, ¿no? Pero t final es 5 y t inicial es 2. Entonces, finalmente, esta velocidad media será, ¿no? Bueno, acá lo vamos a hacer directo, ¿ya? Este 5 menos 2 es 3. 15 entre 3. 5i.
6 dividido entre 3, 2J, y menos 21 dividido entre 3, 7K. Entonces, esta es mi velocidad media. Inciso D me está pidiendo velocidad instantánea. Y en el inciso F me está pidiendo aceleración como vector, pero en 4 segundos, es decir, una aceleración instantánea también. Ahora aquí vamos a practicar derivadas, ¿ya? En el inciso D. En el inciso D vamos a escribir la formulita que nos han dado allá. Se tiene, vamos a colocar así, se tiene R de T, vector posición, porque en el D nos pide la velocidad instantánea, dice el D pide. Entonces decimos, derivando, vamos a derivar este, ¿ya? Entonces decimos la derivada de ese vector. Este está en el espacio. Este es el X de T, este es el Y de T y este es el Z de T. Hay que derivar esto, hay que derivar esto y hay que derivar esto. ¿Ya? Entonces, el R' de T, la derivada de 5T, ¿ahí me ayudan? 5 y este I va acompañando. ¿Ya? La derivada de 2T, 2J. La derivada de T cuadrado, 2T. ¿Ya? La derivada de T cuadrado, 2T. Y acompañamos por su vector unitario. Esta es la primera derivada. Pero la primera derivada, como he hecho en las explicaciones, no es más que el vector velocidad. Y este vector velocidad se llama vector velocidad instantánea. Claro, en el tiempo t, ¿no? En t igual a 5 segundos. Saque la velocidad instantánea. Esta es la velocidad instantánea. Entonces, si me piden en t igual a 5 segundos, entonces tendré que decir velocidad instantánea en 5 segundos va a ser igual. Como esta es su formulita, entonces aquí no hay t que reemplazar. Entonces este va a ser 5i. Aquí no hay t que reemplazar. Pues esto será 2j. Y menos dice 2t, pero el t vale 5. Entonces 2 por 5, 10. 10k. Esta sería la velocidad instantánea. Hablando en términos vectoriales, esta es la velocidad instantánea. Ahora, en aquel ejercicio, dice en el ejercicio, además, hay su rapidez, dice. ¿Cuál es la rapidez en todo caso? ¿Qué se hace para hallar la rapidez? Jóvenes, ¿qué se hace para hallar la rapidez? Sacar el módulo, Inge. Eso, muy bien, gracias. Fíjense, sacamos el módulo en 5 segundos de ese, y obviamente nos va a dar B de 5 simplemente, ¿no? Y claro, este es un módulo, es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces será 5 al cuadrado, 2 al cuadrado y más menos 10 elevado al cuadrado. 11,3. Eso, 11,3. Pero fíjense como ahora esto es velocidad. Bueno, en ambos casos se puede colocar por si acaso. Esta es velocidad instantánea. La velocidad se mide en metros por segundo en el sistema internacional. Nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, esta velocidad en 5 segundos ha tardado 11,3 metros por segundo. En cambio, esta es la velocidad instantánea, ¿ya? Ahora, en el carácter unidimensional, velocidad instantánea, ya no como vector, va a manejarse seguramente con su vector unitario i, y su rapidez va a ser un valor, que en ese caso de la unidimensional, sus valores van a coincidir. La aceleración media, el inciso E. Pero cuando se haya la aceleración, ya no es delta R, es delta V. Y respecto de un intervalo de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es delta V? ¿No? Delta V, como les he dicho en la teoría, este delta es cambio. Cambio significa. Entonces está diciendo cambio de velocidad.
¿Y quién es B flechita? Ese es B flecha. Pero tiene su propia fórmula. Y su fórmula de C había sido B de T. Y lo voy a copiar aquí ya. B de T es 5I más 2J menos 2TK. ¿Se observa? Donde está con verde, ¿no? Esa es la velocidad instantánea. Entre la velocidad instantánea respecto de un intervalo de tiempo. Ahora aquí, esta es la velocidad instantánea, que es el v de t. Este es el v de t. Ahora, por no anotar, aquí también se puede anotar este t, ¿no es cierto? Se puede anotar por si acaso ya. Pero esto en general se maneja como fórmula. En el inciso dice, halle la aceleración media entre 2 y 5 segundos, dice. ¿Ve? Entonces tengo que hallar este para 2 segundos y para 5 segundos. Hallemos a ver para 5 segundos, para hacer la diferencia. En t igual a 5 segundos, pues este va a ser b de 5 igual. Reemplazamos 5 en todo lo que se vea t. Aquí hay t, no hay. Entonces mantiene. Aquí no hay t. Entonces mantiene. Aquí hay t. Entonces, en 5 por 2, 10K. Eso es en 5. A ver, alguien me dicta en 2. Porque dice la pregunta entre 2 y 5 segundos. Vamos a hallar en t igual a 2. ¿Ya? ¿Y siga? Más 2J. Eso, menos 4K. Aquí hay que reemplazar, ¿no ve? 4K. Queremos hallar nosotros su diferencia, ¿no? Hallamos su diferencia de 5 menos b de 2. Entonces, esto va a ser, hacemos la diferencia, 5 menos 5, 0i. 2 menos 2, 0j. Y menos 4 menos 4, entonces se vuelve más, menos 6k. Pero este cambio de velocidad de entre 5 y 2 segundos se llama delta V. Ese se llama delta V. Cambio de velocidad. ¿Ya? Ese cambio de velocidad nos va a dar una aceleración. Porque la aceleración se mide, la aceleración se define como el cambio de velocidad. Cambio de velocidad respecto de un intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración media, por tanto, diremos así, ¿no? La aceleración media entre 2 y 5 segundos. Entonces, como en el anterior caso, este delta t es t final menos t inicial, ¿ya? Como en el anterior caso. Entonces, copio la aceleración media en ese intervalo de tiempo. Pero en ese intervalo de tiempo, este es el delta v. Entonces, será aquello. 0i más 0j menos 6k, ¿no? Así es. Pero dice dividido el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo delta t es t final menos t inicial. En el caso del inciso E, el t final es 5 y el t inicial es 2, ¿no? Entonces, como hace rato hemos hecho, ¿no? Entonces, esta aceleración media, hablando vectorialmente, va a ser igual. Este 5 menos 2 es 3. Pusimos 0 dividido entre 3. 0i. 0 dividido entre 3 para el j, ¿no? 0j. Y luego tendríamos 6 dividido entre 3. Eso es menos 2k. Y esta sería mi aceleración media. Pero allá nos pide su módulo, entonces le damos su módulo. Entonces esto será aceleración media propiamente. Entonces será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, y más menos 2 al cuadrado. Claro, es 4 y esto es 2, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el sistema internacional se medirá metros sobre segundo al cuadrado. En el caso del inciso F, un poquito más rápido, lo que estábamos haciendo hace rato, ¿no? Me he anticipado, les dije. Entonces, el R de T
voy a copiar lo que está allá arriba, ¿ya? Entonces es 5ti, luego decía más 2tj, y luego dice menos t cuadrado k. Cuando ustedes derivan una vez, entonces van a hallar la velocidad. Velocidad instantánea, entonces va a ser la derivada de este es 5 y de 2t es 2j y la derivada de t cuadrado es 2t, en este caso es k. Esa es la velocidad instantánea. Si vuelven a derivar esto, lo derivamos, ¿no? Es decir, derivamos la velocidad, la anterior, ¿no? Pues si nosotros derivamos derivada de 5, ¿cuánto es, jóvenes? 0, Inge. 0. 0. Sí. Derivada de 2, Sí. 0. Pero, Y la derivada de 2t. Derivada de 2t, 2, ¿no ven? Entonces, fíjense que esta derivada que hemos sacado, que es de la anterior, que era la primera derivada de ahí baja, a esta se le llama aceleración. Esta se llama aceleración instantánea o aceleración, pero vectorialmente. ¿Ya? En el inciso F me dice, halle la aceleración vector en t igual a 4 segundos, dice. Esta es la aceleración en t igual a cualquiera. Si me piden 4 segundos, entonces tendré que hacer así, fíjense, en esta formulita, en t igual a 4 segundos, mi aceleración como vector, entonces, bueno, será 4 segundos. Entonces voy aquí 4. Aquí no hay nada que reemplazar, 0i. Aquí no hay nada que reemplazar, 0j. Aquí no hay nada que reemplazar, menos 2k. ¿No? Entonces, esta será, por ejemplo, en 4 segundos, que en este caso es la misma, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al inciso F. Ahora, en el G, último. En el inciso G, ahí observen, dice, halle la aceleración. No te está pidiendo como vector. Cuando te dice halle la aceleración, te está pidiendo módulo. Esta aceleración, pero vamos a sacar su módulo. El módulo de la aceleración, de esta, ¿no? De la aceleración instantánea, simplemente me va a dar A. ¿Y cómo se saca esa aceleración? La raíz cuadrada de cada una de... Esta es la aceleración, ya por si acaso. La aceleración es esta y esta es su formulita, ¿no? Entonces, el módulo de esa aceleración es cada componente al cuadrado, ¿no? Y esto, claro, va a ser 2 metros por segundo al cuadrado.